Vamos a la Biblia, mis hermanos, y quiero que me acompañen allí en sus Biblias, en el libro de Josué. Estamos ya en el capítulo 14 de Josué. ¿Recuerdan el contexto hasta donde hemos visto hasta aquí, hasta el capítulo 14 del libro de Josué? El pueblo de Israel por fin está ya en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Fueron llevados allí de manera poderosa, como solo el Señor puede hacerlo, bajo el liderazgo de Josué. Atravesaron el río Jordán, lo vimos desde un inicio. Enfrentaron a diferentes ciudades, diferentes reinos, diferentes reyes. Y el Señor les dio a Josué y al ejército de Israel y al pueblo de Israel en general la victoria sobre cada uno de esos reyes. 30 y tantos reyes, ¿recuerdan? Lo veíamos no hace mucho. 30 y tantos reyes, no recuerdo el número exacto, que el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, vencieron allí en la tierra de Canaán. Así que están ya allí, ya en la tierra prometida, después de todas las batallas que libraron, en donde salieron, el Señor más bien les dio la victoria después de conquistar todas esas ciudades que ya leímos y vimos en su momento. Y ahora el pueblo de Israel, junto con Josué, regresan al campamento en Gilgal. Allí en Gilgal el Señor le dio a Josué y a los líderes del pueblo de Israel, les dio instrucciones sobre cómo debía repartirse la tierra a cada uno de las 9 tribus y media que todavía no tenían su porción de tierra asignada. ¿Recuerdan cómo debía ser el método para que a cada una de esas 9 tribus y media se les asignara su porción de tierra? Por suertes. El Señor le había dicho ya desde antes a Moisés y ahora se lo recuerda a Josué, y cada tribu debía recibir su porción de tierra por suerte. Entonces el contexto es este de los versículos que vamos a leer. Están ya a punto de tomar cada una de las tribus posesión de la heredad que les corresponde. Están en Gilgal y en eso pasa lo que vamos a leer a partir del versículo 6 y hasta terminar el versículo 14. Acompáñenme, por favor. Capítulo 14, versículo 6. Dice así: una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba. Llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac. Y la tierra descansó de la guerra. Así que ahí está. Entonces, repito, están ya cada una de las tribus de Israel a punto de recibir su porción de tierra, su heredad. Están a punto de
tomar posesión de ellas, y en eso vemos a Caleb dirigiendo una delegación, como dice el versículo 6, una delegación de la tribu de Judá, encabezando Caleb esa delegación, van delante de Josué, el líder de Israel, y lo que le dice Caleb a Josué nada más es un recordatorio de lo que antes ya había ocurrido con él y con Josué, con ambos. Le dice entonces en el versículo 6 todavía, la segunda parte del versículo 6, cuando dice Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Muchos años atrás, Dios le había hecho una promesa a Caleb por medio de Moisés. ¿Cuál fue la promesa? Ya la leímos, ¿la vieron? ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál fue la promesa que le hizo Dios a Caleb? Bueno, lo leímos en los versículos 7 al 12, y si quieren, miren, no quiero yo redundar, pero sí me interesa que quede bien claro. Versículo 7 nuevamente, dice Caleb, yo tenía 40 años, cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Por mi parte seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Aquí viene, miren, 9. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente, ¿qué cosa? La tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y las de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Y continúa Caleb hablando, y dice en el 10, ahora como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía antes. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. ¿Cuándo pasó esto que estamos leyendo? ¿Lo notaron? 45 años antes de este pasaje que estamos viendo. 45 años antes de Josué 14. Ajá. Así que si se preguntan cuándo, ahí está. 45 años antes. ¿Dónde? En Cades Barnea, en el desierto de Parán. No había pasado mucho tiempo desde que Israel había salido de la esclavitud de Egipto. De hecho, en ese tiempo estaban ya en los límites de la tierra de Canaán, a punto de entrar a la tierra de Canaán, todavía bajo el liderazgo de Moisés. Así que miren, me interesa que veamos esto, así que vamos al libro de Números, que es donde se narra esto que acabamos de leer. Vamos a hacer un viaje al pasado, 45 años atrás de este pasaje que hemos leído aquí en Josué 14, y vamos allí a Números capítulo 13 y 14 también. Y de hecho, antes del capítulo 13, vayan al capítulo 10, por favor, porque quiero que veamos algo. Hay un detalle allí. Capítulo 10. Perdón. Ok, ahora sí. Dice así el versículo 11 y 12. Capítulo 10, versículos 11 y 12. Durante el segundo año, después de que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo. ¿En dónde? En el desierto de Parán. Allí es donde se desarrolla lo que vamos a ver dentro de un momentito. ¿Ok? Ahora, lo que quería que vieran es este dato, lo que dice el versículo 11. Esto pasó, ¿cuándo? Durante el segundo año después de que Israel saliera de Egipto. Tómenlo en cuenta, eso es importante. Durante el segundo año. Todavía no pasaban ni 2 años que habían salido de Egipto.
Un año y fracción, más o menos. Andaban allí en el desierto. Estaban ya a la entrada de la tierra de Canaán. Me imagino que incluso de algunos lugares altos se podía ver toda esa extensión de la tierra de Canaán. Estaban a unos pasos de allí. Vamos ahora sí al capítulo 14. No, números 13, perdón, antes del 14, el 13. 13, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los filisteos. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus. Ok, a los israelitas, bien. Qué bueno que me corrigen, ¿eh? Dice así: envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Y a partir del versículo 5 menciona la lista de cada uno de esos hombres, uno por cada tribu de Israel. Por ejemplo, en el versículo 6 se menciona de la tribu de Judá, ¿a quién? Caleb, hijo de Jefone. Y en el versículo 8, de la tribu de Efraín, se menciona a Oseas, hijo de Nun. Ese Oseas, vean el versículo 16, hace la aclaración. Versículo 16. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí, verdad? Ok. Ahora, aquí mismo, versículo 25. Moisés entonces obedece al Señor, envía a esos 12 hombres a explorar la tierra de Canaán. Van, la exploran, ven lo que hay, regresan trayendo algunos frutos de la tierra. Y dice el versículo 25: después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra en la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, dice el versículo 28, sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Hasta ahí parece que todo va bien, ¿no? Pero miren en el versículo 32. Entonces, esos mismos hombres, no todos, tenemos que recordar, no todos, 10 de ellos, a excepción de Caleb y Josué, dice el 32, entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe, oigan, el siguiente mal informe sobre la tierra. ¿Qué dijeron? La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vivimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos los sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Ahí está el informe que dieron la mayoría de esos 12 hombres que fueron enviados por orden de Dios, por medio de Moisés, a explorar la tierra de Canaán. A diferencia de Caleb y de Josué, ellos dieron, dice textualmente el versículo 32, ellos dieron un mal informe acerca de la tierra. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dieron ese mal informe? Por miedo, esa es una de las razones. No querían ir también. Por desobediencia. ¿Por qué dieron ese mal informe tan diferente al de Caleb y de Josué? Siguiente pregunta, ¿por qué tuvieron esa actitud? Y Caleb y Josué no, ¿por qué? Mi punto es este, miren, los 12 hombres
fueron a la tierra de Canaán. Los 12 vieron lo mismo. Lo que vieron esos 10 hombres, también lo vieron Caleb y Josué. Lo mismo. Y otra vez, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la mayoría dio un informe que no era correcto, un mal informe, y 2 de ellos sí? Miren, el problema de aquellos 10 hombres fue que sus ojos, o dicho de otra manera, su corazón estaba en lo que ellos vieron y no estaba en Dios. Repito, el problema de esos 10 hombres es que su corazón se quedó en lo que ellos vieron, pero no estaba en Dios. A diferencia de ellos, Caleb y Josué, el corazón de ellos, la confianza de ellos estaba en Dios. Sí, miren hermanos, todos vieron lo mismo, los 12 vieron lo mismo, pero Caleb y Josué caminaron por fe y no por vista. Caleb y Josué caminaron por fe y no por vista. ¿Ves? Pregunto, ¿ves? El asunto aquí, hermanos, sí, mira, por un lado es de temor, es de confianza, pero el asunto va más allá. El asunto aquí es un asunto del corazón. Del corazón. El problema de aquellos 10 hombres no estaban ni en la tierra de Canaán, ni en sus habitantes, ni en sus ciudades fortificadas. El problema de esos hombres estaba en su corazón. Allí estaba el principal problema. Y aquí recordamos una frase que muchos de nosotros conocemos. El corazón del problema es el problema del corazón. Ahí estaba la clave. Ahí está el problema. Mira lo que Dios dice de Caleb, y me llama mucho la atención y me encanta cómo Dios se refiere a Caleb. Y obviamente también en esto va incluido Josué, pero en los versículos que vamos a leer, Dios se dirige y habla particularmente de Caleb. Y quiero que vean ustedes junto conmigo la fidelidad de Caleb, la fidelidad de Caleb. Números 14, aquí mismo Números, pero versículo 14. Y versículo 24, 14, 24. Está hablando el Señor a Moisés y diciéndole: ninguno de todos estos que se quejaron contra mí van a entrar a la tierra que les prometí. Ese es el contexto. Y en el 24 dice: sin embargo, recuerden, es el Señor el que está hablando. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Aquí está la promesa que Caleb le recordó a Josué, allá en Josué 14, que leímos al principio. Ajá. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. ¿Se fijan? Aquí está lo que Caleb recordó allá en Josué capítulo 14. Otra vez, quiero que notes lo que Dios dice de Caleb. Sin embargo, mi servidor, óyelo bien, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Y de hecho, este es el título de la predicación de hoy, de ahí lo tomé. Una actitud diferente a los demás. ¿De dónde provenía esa actitud de Caleb que era diferente a los demás? ¿Sabes en qué? En que su corazón estaba bien firme, bien arraigado, bien cimentado y bien integrado en Dios, su Señor y Salvador. El corazón de Caleb estaba allí, bien firme, bien entregado al Señor. Y como su corazón estaba bien firme en Dios, él había, como dice el Señor, él se había mantenido fiel a Dios a lo largo de todo ese tiempo. Y como su corazón estaba bien firme en Dios, entonces su actitud era una actitud adecuada, una actitud
correcta delante de Dios y delante de la gente también. Regresen a Josué 14, pero no quiten el dedo de aquí de Números porque vamos a regresar allí. Y quiero que vean junto conmigo, no sé si lo notaron, ya leímos el pasaje de aquí de Josué 14 casi 2 veces, pero no sé si notaron esto que vamos a leer ahorita. Si no lo has notado, ahorita lo vas a notar. Dice el versículo 8 nuevamente, versículo 8, hablando Caleb, después de que le dice a Josué, yo di un informe objetivo de lo que vi, al final del 7, en el 8 dice, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Y mira lo que dice Caleb, por mi parte, ¿qué hice? Seguí al Señor, mi Dios, con todo mi corazón. Versículo 9. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente, la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre. ¿Por qué? Porque seguiste al Señor, mi Dios, con todo tu corazón. Es Moisés quien le dice esto a Caleb. Versículo 14. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo. ¿Por qué? Porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. En 3 ocasiones la palabra de Dios resalta esto acerca de Caleb. Él siguió al Señor, su Dios, con todo su corazón. ¿Ves? Vuelvo y pregunto, ¿lo ves? Hermanos, esto es un asunto del corazón. Esto que estamos viendo y que vamos a ver en los minutos que nos quedan es un asunto del corazón. Ahora, la pregunta, ya para ir entrando en materia de aplicaciones, la pregunta para ti que estás aquí hoy es esta. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? Mira, algo que podemos aprender de esto que estamos viendo es esto. Nuestras actitudes, óyelo bien, nuestras actitudes van a demostrar o van a revelar lo que hay en nuestro corazón. Tus actitudes, tu manera de comportarte en tu día a día, en cada una de las áreas de tu vida, van a revelar lo que hay en tu corazón. Así como pasó con aquellos 10 hombres y como pasó con Caleb y Josué. Así que quiero que veamos la diferencia, quiero que veamos el contraste entre una persona cuyo corazón está firme en Dios, cuyo corazón está en Dios, y una persona cuyo corazón no está en Dios. Quiero que veamos la diferencia entre una persona que es fiel a Dios y una persona que no es fiel a Dios. Y vamos a verlo en el ejemplo de Caleb y en el ejemplo del pueblo de Israel y de aquellos 10 hombres que dieron un mal informe de la tierra que fueron a explorar. Regresen a Números, por favor. Números 14. No, mira, antes del 14, en el versículo 13, por favor, perdón por cambiar, pero quiero que veamos algunas cosas. En el capítulo 13, versículo 30, después de que aquellos hombres dieron ese mal informe, estando en eso, imagínate, leímos en Josué cómo Caleb le dice a Josué,
que aquellos hombres dieron su informe y asustaron tanto al pueblo que no querían entrar en la tierra prometida. Imagínate la escena. Aquellos 10 hombres diciendo una versión distorsionada, equivocada de lo que vieron, el pueblo bien asustado, preocupado, y entre ellos Caleb. Y mira lo que dice el versículo 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y dice él: vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo: de seguro podemos conquistarla. Ve entonces la actitud de Caleb, cuyo corazón estaba bien firme en Dios, y ahora ve también la actitud de aquellos hombres cuyo corazón no estaba firme en Dios. Versículo 31. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. ¿Y qué dijeron? No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. ¿Ven la diferencia? Caleb dice: vamos a tomar la ciudad o la tierra, de seguro podemos conquistarla. Y esos hombres dicen: no podemos. Uno dice sí podemos, el otro dice no podemos. ¿Ven la diferencia? ¿Ven lo que hace la diferencia? De un corazón confiado en Dios, de alguien que no confía en Dios, de alguien cuyo corazón no es fiel a Dios. Ahora sí, capítulo 14, versículo 6. Dice: de los hombres que exploraron la tierra, otra vez, perdón, lo leí mal. Dice: 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Oigan, es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. Eso fue lo que dijeron Caleb y Josué. ¿Y qué dijeron aquellos 10 hombres? Otra vez regresen al capítulo 13, versículo 32. Ahora, 13:32. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Y miren lo que dijeron: la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. ¿Te fijas? ¿Ven la diferencia otra vez? Y perdón que insista en esto, pero es que es el punto que quiero dejar. Entre alguien cuyo corazón está bien confiado en Dios, bien firme en Dios, y alguien cuyo corazón no está ni en Dios, ni le es fiel a Dios. Caleb y Josué dicen: la tierra es maravillosa, es fértil, es abundante. Y aquellos hombres dicen: la tierra a la que Dios nos va a llevar, estoy parafraseando, va a devorar a todo aquel que vaya a vivir allí. Tremendo. Aquí mismo en el capítulo 13, otra vez en el versículo 32, ya al final del versículo 32, aquellos hombres dicen: todos los habitantes que vimos son enormes, enormes. Y dice el 33: hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Y mira lo que dice Caleb, ve el contraste. Caleb, capítulo 14, versículo 9. 14:9. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros, oye, me encanta esto, dice: para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Otra vez, pregunto, ¿lo ves? Hermanos, mira, muchas veces el problema con nosotros es que ponemos la mirada, ponemos los ojos en las circunstancias que nos rodean o en las personas alrededor de nosotros y no en Dios. Ese fue el problema de aquellos 10 hombres. Muchas veces el problema de nosotros es que andamos por vista y no por fe.
Todo lo contrario a lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Que andamos por fe, no por vista. El problema muchas veces es que nuestros ojos se quedan allí viendo las circunstancias, viendo las aflicciones, viendo los problemas, viendo la situación como está, y nos olvidamos de que el Señor está con nosotros. Y cuando nos olvidamos de eso, entonces el miedo nos domina. El problema de aquellos 10 hombres es que solo se fijaron en la estatura de los anaseos. Los veían como gigantes. Y sí, los descendientes de Anak, ya lo hemos visto en otras ocasiones, era una raza que eran más altos de lo normal. Eran más grandes de lo normal. Pero esos 10 hombres se quedaron nada más en eso. Vieron lo grande que eran, vieron sus ciudades fortificadas, amuralladas, y allí se quedaron. Se pasmaron allí. Y yo me imagino a Caleb diciéndole al pueblo y a esos hombres: ¿gigantes? ¿Gigantes? ¿Comparados con quién? ¿Comparados con quién? Si los comparamos con nosotros, sí, son enormes. Si nosotros los comparamos con ellos, sí, los vamos a ver enormes. Si a ellos los comparamos con nosotros, los vamos a ver enormes. Pero el Señor está con nosotros. Y comparados con Él, esos descendientes de Anak son menos que saltamontes. Y Josué entonces, me lo imagino diciéndole al pueblo: sí, es cierto, son más grandes que nosotros, sí, eso es una realidad, son más grandes que nosotros, pero no les tengan miedo. Para nosotros, dice ellos, para nosotros son como presa indefensa. La Reina Valera lo traduce de esta manera: nosotros los comeremos como pan. ¿Te fijas? Me encanta esa parte. Los vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. Ahora, esto, hermanos, nos enseña algo acerca de la fe verdadera. Óyelo bien. La fe verdadera no oculta la realidad de las cosas, ni la realidad de las circunstancias. Grábate esto, porque lamentablemente muchas personas llamadas cristianas piensan de esta manera: ante una aflicción, ante un problema, lo primero que hacen es decir: yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios no enseña eso. Muchas personas creen que tener fe es hacerse de la vista gorda o desviar la mirada de la realidad que hay alrededor de ellos. Y no es así. La fe verdadera no oculta la verdad o la realidad de las cosas o de las circunstancias. Repito, Caleb vio lo mismo que aquellos 10 hombres. Vio a los habitantes de aquella tierra. Vio a los descendientes de Anak con su estatura enorme. Vio a los amalecitas, vio a los hititas, vio a los jebuseos, a los amorreos, a los cananeos. Vio las ciudades enormes con sus murallas enormes y bien fortificadas que tenían muchos de ellos. Pero sus ojos y su corazón estaban puestos en Dios. Caleb confiaba en Dios. Y algo más nos enseña esto también. Mira lo que dice en el capítulo 14, versículo 1. Vamos a leer ahí, capítulo 14, versículo 1. Después, recuerden, después de que aquellos hombres dieron ese mal informe, mira lo que pasó con la comunidad, con el pueblo.
Versículo 1. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Mira lo que provocaron aquellos 10 hombres con su mala actitud y con su mal informe que dieron de la tierra prometida. Ellos provocaron una rebelión, provocaron que el pueblo se rebelara en contra de Dios. Más adelante, en el mismo capítulo 14, mira lo que dice que pasó con estos 10 hombres. Capítulo 14, versículo 36. 36 dice: entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, oigan, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor. ¿Te fijas? Por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor. Dice el versículo 37, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. El Señor los aniquiló. Pero mi punto es este, dice: por sus malos informes incitaron la rebelión en contra del Señor. Cuando una persona no confía en Dios, cuando el corazón de una persona no está anclado en Dios, no está firme en Dios, esa persona no va a confiar en Dios. Y si esa persona no confía en Dios, esa persona va a estar atemorizada ante los diferentes riesgos o peligros o problemas que enfrente en su vida cada día. Y eso la va a llevar a tener una mala actitud delante de Dios y delante de la gente que nos rodea. Ahora, el problema aquí está, hermanos, y cuidado con esto, porque muchas veces con nuestra mala actitud podemos de alguna manera contribuir a que otras personas se rebelen en contra de Dios. Hermanos, esto es serio, ¿eh? ¿Cómo es tu actitud cada semana que vienes aquí a la reunión de la iglesia? Porque con tu actitud tú puedes contribuir a que otros ya no quieran venir. Y peor aún, a que otros se rebelen en contra del Señor. Pero eso no es únicamente para los creyentes en general, es para creyentes en particular. Y yo le doy gracias a Dios que hoy estamos viendo esto, que vamos a comenzar con las clases para hombres dentro de un rato, si el Señor lo permite. Y quiero dirigirme ahora a los padres de nuestra iglesia, hermanos que tienen la bendición de tener hijos, hermanos que tienen la bendición de tener a su familia, esposa o hijos, sean pequeños o sean grandes. Cuidado, hermanos, cuidado, padres de familia que están aquí, porque, y me incluyo yo, porque con nuestras actitudes como padres podemos contribuir a que nuestros hijos se rebelen contra el Señor. Y eso es una realidad. Y es lamentable. ¿Sabes cuántos jóvenes y adolescentes que nacieron y crecieron en el ámbito cristiano, en un ambiente cristiano, que nacieron y crecieron en una iglesia cristiana, llegando a la adolescencia o a la juventud, se alejaron y no quieren saber nada ni de la iglesia, ni de los cristianos, ni de Dios? ¿Sabes por qué? Porque vieron, y mira, esa es una de las razones, vieron en sus padres actitudes que no eran correctas. Y llegó el momento que simplemente dicen, no, yo no voy ahí, ¿para qué? Una bola de hipócritas todos los cristianos. Es lamentable, pero así es.
Hermanos, miren, la fe verdadera, y el temor o el miedo son simplemente incompatibles. No pueden estar solas. Una de dos: o en tu corazón hay fe genuina, fe verdadera, o hay temor, o hay miedo. Pero no puede haber las dos. Y sí, yo sé que a veces las circunstancias alrededor de nosotros nos quieren hacer tener miedo, pero entonces en esos casos podemos hacer lo mismo que el salmista cuando dice: en el día que temo, yo en ti confío. Confía en el Señor, porque si no lo haces, tu corazón se va a llenar de temor. Y cuando tu corazón esté lleno de temor, vas a andar por la vida mostrando actitudes equivocadas, actitudes pecaminosas. ¿Te das cuenta? Una persona cuyo corazón le es fiel a Dios, cuyo corazón está firme en Dios, como Caleb, es una persona que va a permanecer fiel a Dios cada día de su vida. Ya lo leímos, lo que dice el Señor de Caleb: Él ha permanecido fiel a mí. Una persona cuyo corazón está firme en Dios va a permanecer fiel a Dios a lo largo de toda su vida. Leímos en el libro de Josué. ¿Cuántos años tenía Josué ya a esas alturas? ¿Recuerdan? 85 años. Y te aseguro que a lo largo de sus 85 años, su corazón siempre estuvo confiado en Dios. Pero por otro lado vemos al pueblo de Israel, cuyo corazón no estaba ni firme en Dios, ni confiado en Dios. Lamentable. Apenas un año y meses, es increíble, ni siquiera 2 años habían pasado desde que salieron de Egipto. Y cuando escucharon esto, el informe de aquellos 10 hombres, ¿sabes qué es lo primero que pensaron? Ya lo leímos. Empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron a rebelarse, empezaron a conspirar en contra de Moisés y Aarón. Y empezaron a decir: ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Y dice al final del versículo 3, capítulo 14, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Oye la pregunta que hacen: ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Esa es una característica inequívoca de alguien cuyo corazón no está firme en Dios y está lleno de temor. No, pues así van a estar las cosas, mejor me regreso y me quedo como estaba. Y se empiezan a quejar, empiezan a murmurar, empiezan a tramar, y a tramar incluso, ¿sabes qué? Cosas tan terribles como homicidios. Si tú lees el pasaje, vas a leer unos versículos enseguida, más adelante, que ya el pueblo estaba hablando de apedrear a Caleb y a Josué. ¿Te fijas hasta dónde puede llegar una persona cuyo corazón no está firme en Dios? Pero la persona cuyo corazón está firme en Dios va a mantenerse firme, fiel a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones. Y no solo eso, en primer lugar, sí, su corazón va a estar fiel a Dios, pero también su corazón estará firme y fiel, le va a ser fiel a los líderes que Dios ponga sobre él. Yo te aseguro que Caleb le fue fiel primero a Moisés como líder y luego a Josué. Su corazón estaba puesto en Dios, pero él sabía que en la medida en que se sometía a la autoridad de Moisés y de Josué, en esa medida él se sometía a la autoridad de Dios. A diferencia del pueblo de Israel, que en medio de esa situación inmediatamente ya estaban pensando en elegir otro líder que los llevara de regreso a Egipto. ¿Te fijas?
Vuelvo y repito, hermanos, esto es serio. Y esto tiene que ver con el corazón. Caleb era un hombre que confiaba en Dios, cuyo corazón estaba bien firme en Dios. Y eso le dio el valor para atreverse y decir, vamos de una vez, vamos a conquistarla, de seguro podemos. A diferencia de los otros que decían, no vamos a poder. No se puede. La fe de Caleb, su corazón que estaba bien firme en Dios, también le dio a Caleb la prudencia necesaria para hacer algo. Y en medio de esa situación, aun cuando la gente ya hablaba de apedrearlo a él y a Josué, la prudencia necesaria para tratar de calmar al pueblo. ¿Ves? La actitud de uno y la actitud de los otros. Por eso es que me gustó ese título para la predicación de hoy, una actitud diferente a los demás. Y un llamado que quiero hacerte para ti que estás aquí es este, a que con la ayuda de Dios cada día de tu vida tú cultives en tu corazón una actitud diferente a los demás. Alrededor de ti va a haber gente que tenga diferentes actitudes. No te dejes llevar. No te dejes llevar. Mantente firme en el Señor y mantén en tu corazón y en tu conducta una actitud diferente a los demás. La fe de Josué también le ayudó para que él se mantuviera firme y humilde delante del Señor. El Señor le había prometido la tierra, ya lo vimos. Era una promesa que Dios le había hecho y Caleb podía estar seguro que el Señor iba a cumplir esa promesa. Y sabiendo esto, él fue delante de Josué como la autoridad de Israel, como el líder de Israel, y fue y le pidió la porción de tierra que el Señor le había prometido, pero se la pidió de una manera humilde. No llegó y dijo, a ver, esto es mío, a mí me pertenece, hágase un lado que ahí les voy. No. Él tomó en cuenta la autoridad, se dirigió a ella con respeto y con respeto le pidió la tierra. Y no solo eso, dice Josué 14:12, le dice Caleb a Josué, así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontrábamos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero, dice Caleb, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor lo dijo. Hermano, hermana, eso es humildad. Si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Caleb era un hombre humilde y su humildad se desprendía de que su corazón estaba bien confiado y bien firme en Dios. Y es que la humildad nos lleva a reconocer quién es Dios en primer lugar, pero la humildad también nos lleva a reconocer quiénes somos nosotros. La humildad nos lleva a reconocer que todo, óyelo bien, todo depende de Dios, todo. La humildad nos lleva a reconocer, así como Caleb, si el Señor se agrada de nosotros, haremos esto o aquello. ¿Te fijas? Eso es humildad y eso es fe. Si el Señor se agrada, haremos esto. Eso es fe y eso es humildad. Bien diferente a lo que mucha gente cree o enseña de lo que es fe. No, tú reclámalo. No, eso no es fe. Eso es arrogancia. Eso es insolencia. La verdadera fe va acompañada de humildad y dice, si el Señor se agrada de nosotros, podremos hacer esto. Si no. La humildad sincera y verdadera nos lleva a actuar y a pensar, así como el apóstol Santiago en su carta, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O como el apóstol Pablo, ¿recuerdan? Cuando dice, por la gracia de Dios,
soy lo que soy. Eso es humildad. Eso es humildad. Vean la humildad de Caleb en contraste con la arrogancia y la soberbia del pueblo de Israel. Terrible. El Señor le había dicho a Moisés, después de escuchar las quejas del pueblo, le había dicho: ninguno de estos que se están quejando van a entrar a la tierra prometida. Ahora, Moisés, diles que den la vuelta, que se regresen. Estaban ya a las puertas de la tierra prometida. Y el Señor le dice: diles que se regresen, que den la vuelta, camino al desierto y camino al mar rojo. Esa era la orden de Dios. ¿Y qué crees que hizo el pueblo de Israel? Capítulo 14, versículo 39. 14:39. Cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, se llenaron de profundo dolor. Hasta aquí parece que todo va bien, ¿no? Dice, se llenaron de profundo dolor. Pero mira lo que dice enseguida. Así que a la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. Y mira lo que dijeron. Vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. ¿Te fijas? Mira, otra vez, mira la arrogancia, mira la altivez, el orgullo de estos hombres. El Señor claramente había dicho, ya no van a ir, no vayan, den la vuelta, regrésense. Y estos dicen, vamos, estamos listos para entrar a la tierra prometida. 41. Pero Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen las órdenes del Señor de volver al desierto? No les dará resultado. No suban ahora a la tierra. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán, porque el Señor, oigan, el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los amalecitas y a los cananeos en batalla, serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes abandonaron al Señor. Y mira lo que dice el 44. Sin embargo, el pueblo avanzó, ¿cómo? Con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron y los vencieron, haciéndolos huir hasta Horma. Terrible, simplemente terrible. Cuando tu corazón no está bien firme en Dios, tu corazón frecuentemente se va a llenar de miedo ante las diferentes aflicciones de la vida. Va a estar continuamente lleno de miedo. El miedo muchas veces lleva a la desesperación. La desesperación muchas veces lleva a las malas actitudes, a la queja, a la desobediencia, a la rebeldía, a la imprudencia, al desprecio por Dios y por las cosas de Dios, a la insolencia, a la soberbia, a la derrota. ¿Lo ves? Esto es un asunto del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿De veras tu corazón confía en Dios o no? ¿De veras tu corazón está bien firme en Dios o no? Y yo le ruego a Dios que cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios, podamos hacer un autoexamen y vayamos delante de Dios, así como el salmista, y le digamos, Señor, examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay en él camino de perversidad. Muéstrame, enséñame. ¿Cómo está mi corazón, Señor? ¿De veras está bien firme en ti? ¿De veras está confiado en ti? ¿O no? ¿O no? Ahora, ¿quieres saber cómo está tu corazón? Bueno, ve cómo te comportas cada día. Ve cómo son tus actitudes. Ve cómo es tu manera de actuar, cómo es tu manera de hablar. Ve lo que piensas.
Y eso te va a dar una idea de cómo está tu corazón. Ahora, si tú reconoces, si el Espíritu Santo te muestra que tu corazón no está bien firme y bien anclado en Dios, y aún si el Espíritu Santo te muestra que continuamente tú pecas en contra de Dios y te rebelas en contra de Dios y te quejas de Dios, así como el pueblo de Israel, reconócelo. Reconócelo, no trates de justificarte, reconócelo, ve delante de Dios y pídele perdón. ¿Sabes por qué? Porque hay perdón, esa es la buena noticia. Hay perdón, en Dios hay perdón. Y quiero terminar, porque el tiempo ya se me acabó, quiero terminar leyendo aquí en el capítulo 14 de Números, y quiero que lo lean conmigo, leyendo acerca precisamente de la bendita misericordia de nuestro Dios. Y quiero que esto nos sirva como preparación para la cena del Señor que vamos a llevar a cabo dentro de un momento. Capítulo 14 de Números, versículo 13. 14-13. Bueno, mira, antes del versículo 13, desde el 11, por favor, desde el 11 para entender bien el contexto. Y le dice el Señor a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Y entonces mira a Moisés intercediendo a favor del pueblo delante de Dios. Pero Moisés respondió: ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que tú apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: como el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto. Por favor, Señor, mira, estas palabras de Moisés a mí en lo personal me maravillan, me encantan y me mueven, porque así es como debemos presentarnos delante de Dios. Cada vez que vayamos a Él pidiéndole perdón con una actitud humilde, diciéndole: por favor, Señor. Mira las palabras de Moisés y mira la actitud de Moisés: por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona, óyelo, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero eso sí, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, me encanta también esto, déjenme leerlo otra vez, dice Moisés: en conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Entonces el Señor le dijo, ¿qué dijo? Los perdonaré. Los perdonaré. Simple y sencillamente maravilloso. Los perdonaré. Hermanos, lo que vamos a hacer dentro de un momento con el pan y el jugo de uva es un recordatorio de lo que Dios, por pura gracia y por pura misericordia, ha hecho contigo y conmigo. Un día tú y yo estábamos en la misma condición en la que estaba el pueblo de Israel en el pasaje que hemos leído, rebelándonos completamente en contra
de Dios, completamente sus enemigos, renegando de Él, quejándonos de Él. Pero gloria a Dios, porque dice la Biblia que Él, el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y allí en la cruz, nuestro bendito Señor y Salvador, en la cruz del Calvario, siendo insultado, golpeado, recibiendo el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra rebelión. Allí en la cruz, una de las cosas que Él dijo, ¿recuerdas? Fue esta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y te aseguro que eso no incluye únicamente a las personas que estaban allí al pie de la cruz, gritando que murieran. No, eso incluye también a todos nosotros. Nosotros ahora tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios, no por nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque Él intercedió e intercede todavía a favor de nosotros. Porque el Padre, Dios el Padre, aceptó y vio con agrado el sacrificio perfecto, único e irrepetible que nuestro bendito Señor y Salvador llevó a cabo en la cruz del Calvario. Esa es la razón por la que tú y yo ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Gracias a nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a recordar dentro de un momento. Así que les animo a que lo hagamos conscientes de lo que vamos a hacer, que lo hagamos con humildad, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con reverencia y sobre todo con una actitud de adoración a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Pónganse de pie.